pasas de vivir na túa casa dignamente a perdelo todo e precisar de todo o mundo para que nos axude. As persoas maiores na casa, un neno pequeno, houve que salir rápido, non me deu a tempo nada. Non se pode explicar. Este es uno de los cientos de relatos que nos encontramos a lo largo y ancho de Galicia. Esta familia vive ahora en casa de un familiar en Moces, en Melón, y es que su vivienda ha quedado reducida a cenizas. Tuvieron que irse con lo opuesto. En el interior de la casa estaba la pareja, una tía enferma y su pequeño de solo 4 años. Entre escombros se quedaba también el dinero con el que iban a pagar la obra de la casa. ¿Qué tal? Buenas noches. Otro de los infiernos de las últimas horas estuvo en Nigrán, en Chandebrito. Hoy un policía cuenta cómo el fuego atrapó a varios agentes. Alguno quiso quitarse la vida con su arma reglamentaria para no ser pasto de las llamas. En otro punto de Pontevedra, como Asneves, el fuego arrasó el 90% de la localidad y con ella el presente de muchas vidas. Paga ningunha. El unha pensión pequena. Eu non puiden pagar seguros da casa. Ando por aí tirada polas feiras, por donde podo, a vender uns grelos. Entraron algo por debaixo das tellas e como acaso ático era todo de madeira e tal. Un inferno, puto inferno. Toda tu vida aquí, la de tus padres, de muchos empleados y la verdad que solo piensas en eso. A esta hora comenzamos a tener cifras globales de esta ola de incendios. Desde el fin de semana se declararon en Galicia 273 fuegos. Se han llevado por delante más de 11.000 hectáreas. A esta hora no hay fuego cerca de ningún núcleo de población, pero sí siguen activos 16. La consellera de Medio Rural comparecía hoy en el Parlamento. Insisten en que las condiciones meteorológicas de las últimas horas hicieron las llamas imparables. Cando o ambiente é propicio, cando o vento sopra moi forte, cando a sequía, a pesares de que regaban, e polo tanto a humidade baixa dun 30%, arde ata o céspede regado. Esto es lo que ha encontrado un vecino de Salceda de Caselas sobre unos viñedos próximos a una carretera. 6 globos de helio de color blanco y una bengala. Un hallazgo que ha puesto en manos de la Guardia Civil, ya que podría ser el primer indicio de un incendio provocado. Con el fuego prácticamente apagado en casi toda Galicia, llega la hora del recuento de daños y la búsqueda de responsabilidades. En Vigo, la policía ha habilitado un buzón electrónico para que los ciudadanos denuncien o den pistas de posibles incendiarios. Tragedias humanas, materiales y naturales. En Cervantes, en plena montaña de Lugo, castaños centenarios nunca volverán a dar sombra. Árboles autóctonos que formaban parte de la reserva de la biosfera. Es el peaje ecológico de esta ola de incendios que se ha cebado con os Ancares, donde todavía 2 focos, Noceda y Donís, siguen activos, aunque ya sin peligro para la población. Los vecinos de la zona cuentan además con 2 nuevos aliados, la lluvia y 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. En otro orden de cosas, el Constitucional ha declarado nula por unanimidad la ley del referéndum catalán del 1 de octubre. Asegura que la norma invade competencias estatales y vulnera principios constitucionales. Con Sánchez y Cuixart en prisión, los Jordis, la Fiscalía pide ahora ampliar la investigación a Trapero por un presunto delito de sedición. Hoy la Guardia Civil ha registrado el 112 en busca de las conversaciones e instrucciones que se dieron por radio los Mossos de Escuadra el día de la consulta. Trapero fue recibido entre aplausos. Llueve sobre lo quemado. A estas horas hace su entrada en Galicia un frente pocas veces tan esperado y deseado. Llegarán 3 borrascas seguidas, lo que garantiza lluvias importantes hasta el final de la semana. Así termina esta terrible ola de incendios que ya empieza a tener cifras. 273 fuegos distintos que quemaron más de 11.000 hectáreas. Y este es el mapa a estas horas. Esta mañana se desactivaban todos los niveles 2 de alerta. Las llamas ya no acercaban ninguna vivienda, pero este martes sigue ardiendo sin control en 16
puntos de Galicia. A estos fuegos localizados especialmente en Ourense habría que sumar los que la Xunta ya da por controlados o estabilizados. La oposición en conjunto ha reclamado hoy en el Parlamento gallego a la conselleira de Medio Rural un cambio en la política forestal. Más Medios, una revisión de un modelo que aseguran se queda anticuado ante el cada vez más patente cambio climático. La conselleira Ángeles Vázquez defiende el actual modelo de gestión y el dispositivo antiincendios, dice, superior al habitual. Incluso o operativo que tiñamos este mes de outubro e esta fin de semana, incluso foi superior a moitos veráns. A superficie queimada destes 276 lumes, crédeme que é superior, vai ser superior a toda a ardida durante o ano. O domingo, dende as 6 da tarde ata as 12 da noite, houbo 68 novos lumes. Para reflexionar, entender o lume non só como unha actividade incendiaria, é unha actividade delictiva. O 75% dos lumes son provocados, é dicir, 3 de cada 4 son intencionados. E esta fin de semana, crédeme que o 100% dos incendios foron intencionados. Galicia non arde, a Galicia plantanlle lume. Despois de ver os lugares ardidos, ardeu césped perfectamente cuidado e regado de moitas casas. É dicir, cando o ambiente é propicio, cando o vento sopra moi forte, cando a sequía, a pesares de que regaban, e, polo tanto, a humidade baixa dun 30%, arde ata o céspede regado. La Xunta calcula que ha ardido más en estos 3 días que en todo lo que llevamos de año y que todos los fuegos han sido intencionados. Las investigaciones de Policía y Guardia Civil continúan. Los agentes le siguen la pista a varios sospechosos vistos cerca de los incendios. Mila Méndez, buenas noches. Lo último ha sido un artefacto localizado en Salceda. Buenas noches. Efectivamente, la Guardia Civil informaba esta tarde del hallazgo de lo que presuntamente es un artefacto pirotécnico. Lo encontraron en Salceda de Caselas, al sur de la provincia de Pontevedra. Se trata de 6 globos de helio unidos por una bengala. Es el primer indicio de un fuego provocado desde la oleada de incendios que afecta a Galicia desde este fin de semana. Hay un aspecto determinante en esta oleada de incendios en el que coinciden tanto la Xunta como la policía, y es que el 100% de las llamas que afectaron a lugares como a este en el que nos encontramos ahora, la Avenida de Europa, la entrada de la ciudad de Vigo, el 100% de las llamas fueron provocadas. Hablamos de 68 fuegos continuos en un margen de apenas 8 horas en la tarde de este domingo. ¿Quiénes fueron los responsables? Es algo que todavía está por ver, ya que de momento no hay ninguna detención relacionada con esta oleada de incendios. Tampoco sabemos de momento, como comentabais, la cifra total de hectáreas calcinadas. Sí sabemos que son más de las que han ardido en Galicia en lo que va de año, es decir, desde enero hasta septiembre, unas 11.000 hectáreas por las que han sido detenidas 173 personas. Gracias, Mila. Enseguida volvemos contigo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado buscan a los responsables de uno de los domingos más negros que se recuerdan en nuestros montes. La Guardia Civil admite que hay casos accidentales, pero asegura tajante y abiertamente que los primeros indicios apuntan a intencionalidad en gran parte de ellos. La primera fase de la investigación recoge además que las llamas provenientes de Portugal consiguieron cruzar el río Miño en 2 puntos de la provincia de Pontevedra. Se propagaron rápidamente por las condiciones climatológicas. La Policía Nacional, por su parte, pide información anónima sobre incendiarios que hayan podido actuar en el área de Vigo a través de la red, en la dirección de correo electrónico vigo.incendios@policia.es. Ahí pueden facilitarse datos. En las últimas horas ya se ha identificado a una persona en Lugo y se estudia su relación con los incendios que tenían lugar en la zona de As Gándaras y en el entorno del hospital de la ciudad. Hay varios identificados, hay varias personas identificadas y a partir de este momento, con los testimonios de estas personas, junto con otras pruebas, pues se va a seguir trabajando por parte de los equipos de investigación, como digo, de los distintos cuerpos, para que ese es un tema preferente, un tema prioritario para los cuerpos de seguridad y yo creo que además prioritario para los cuerpos de seguridad para toda la población.
Los sindicatos cargan en Galicia contra la gestión de la ola de incendios. UGT exige responsabilidades a la Consellería de Medio Rural por desmantelar, dicen, el dispositivo de refuerzo de verano, sobre todo por las condiciones climáticas de riesgo. Lo ejemplifica señalando que no se movilizó a la unidad especializada en prevención e investigación de incendios forestales de la Policía Autonómica. Un banderín de avance. Precisamente este sindicato de policía ha hecho pública la carta de un compañero que relata el infierno vivido en Chandebrito, en Nigrán. Allí murieron 2 mujeres en un coche y a su familia le piden perdón por no poder hacer nada más por las víctimas. Rodeados de llamas, recuerda, algunos compañeros llegaron a sacar sus armas para, llegado el momento, intentar morir sin sufrir. Después de más de 2 horas desalojando casas, sacando gente con los zetas, peleándonos con la gente que no quería dejar su domicilio, llegando a encerrarse y a esconderse dentro, la cosa se pone muy jodida y estamos a punto de ser rodeados por varios frentes de fuego con llamas de más de 20 metros de altura. Fuego por todos lados y humo que no nos deja ver a más de 1 metro delante nuestra. Solicitamos urgentemente y de forma desesperada que nos saquen de allí y los bomberos no pueden. Tras más de 3 horas encerrados y aguantando como podemos, conseguimos salir. Resultado, muchísima gente desalojada y salvada de aquel infierno. Casas salvadas, zetas con partes derretidas, etcétera, etcétera, y desgraciadamente 2 muertos. Pues bien, despertarte hoy viendo que un familiar de la fallecida nos echa la culpa diciendo que nosotros le echamos al fuego nos deja un poco hechos polvo. Todos los que allí estuvimos tenemos la conciencia muy tranquila. Hicimos lo que pudimos, poniendo en riesgo nuestras vidas por salvarla de ellos. Inclusive hubo compañeros que llamaron a su familia para despedirse o desenfundaron la reglamentaria por si se avecinaba el desastre y morir así sin sufrir. Al igual que Galicia y Asturias, la vecina provincia de León también ha sufrido el azote de las llamas. Y en concreto en Ponferrada se ha producido una curiosa detención. La policía local ha detenido a un hombre como presunto autor de 6 incendios que se declaraban ayer lunes en El Bierzo. Pues bien, el investigado, de 40 años, circulaba directamente en bicicleta provocando esos incendios. Ha sido clave, en este caso, la colaboración ciudadana. Los incendios dejan a su paso cientos de desalojados y otras tantas historias de desolación, vidas enteras reducidas a cenizas y negocios o fuentes de ingreso que se han esfumado de golpe. Mila Méndez, hola de nuevo. Tú hoy has acompañado precisamente a una de esas familias casi en shock tras perderlo todo. Sí, esta mañana estuvimos en el concello ourensano de Melón, concretamente en la aldea de Moces, uno de estos lugares que se vio completamente sitiados por las llamas el domingo. Aquí viven apenas unas 15 personas que se refugiaron en el bajo de un vecino, un bajo de piedra en el que pudieron pasar la noche, ya que es imposible también abandonar la aldea. Con todo, la peor parte la llevaron un matrimonio, su hijo de apenas 4 años, ya con discapacidad. Tuvieron que abandonar de noche la casa con lo puesto. Perdieron la vivienda, se quemó completamente y no solo eso, también los automóviles y 2 alpendres. El sentimiento que predomina allí en Moces, con la que estuvimos, es el de indignación y también el de resignación. Allí la calma, la triste calma que deja esta lluvia que predomina en las Rías Baixas, que tuvimos en las Rías Baixas este martes, apenas se dejó sentir, por lo que fue más difícil luchar contra las llamas. Ahora lo que tienen que hacer es recoger los escombros de una vida que se les ha ido con estos incendios. A la derecha o a la izquierda. El ascenso hasta Moces se hace más cuesta arriba que nunca. Este es uno de los caminos ahora hacia ninguna parte del lugar de Moces, en el concello de Melón. Como vemos, está totalmente rodeado de monte quemado. El incendio ha devorado el monte que rodea esta aldea ourensana. Solo algunos carballos y castaños han resistido. Los vecinos comprueban los daños. La peor parte se la ha llevado la familia de Patricia. Tuvieron que abandonar la casa de noche, con lo puesto. Esto es lo que queda ahora de ella. Quedamos co posto, o meu neno de 4 anos, a miña tía co camisón que levaban, as zapatillas, diñeiro para pagar o que nos quedaba de fer da obra. Ojalá que a xusticia poida acollelos e darlle o castigo que se merece. Pasas de telo, vivir na túa casa dignamente, a perdelo todo e precisar de todo o mundo para que nos axude.
La Xunta les promete otra casa. Tendrán a súa casa, non será a mesma, pero tendrán unha casa. José cree que la tragedia se pudo evitar. A diferencia de otras casas, la suya no está rodeada de maleza, sí de una vivienda abandonada sobre la que había denuncias para su derribo. Prendeu nesa, caiu por encima da nosa, dúas persoas maiores na casa, un neno pequeno. Non sabía xa que atender, intentei entrar a ver se collía algo, pero que va, te quedas sin nada en unha hora. Estábamos nós e os veciños, que era o que había. Aquí non veo nadie, non veo un motobomba, non veo nada, non había nada. Un vecino acogió en su bajo de piedra a los apenas 15 habitantes que viven en Moces, donde se refugiaron del incendio. Onde hai casiñeiros e carballos, o lume apagouse. Pero isto é como gasolina. Os alcaldes aí, así os veciños, que yo limpen, nos ponen lle botan, vamos un montón de anos querendo acabar co rural e ao final queimámoslo. Culpables son os que prenderon o fuego. Parece o inferno, en nunhas palabras. Está desolador. Después de las llamas solo queda la nada. O rural está para pagar impuesto nada máis. Podemos imaginar como se sentiu. O que me mira non se pode explicar. Son los únicos que rompen este silencio desolador. Recogen los escombros de lo que antes fue su vida. En Cervantes, en plenos Ancares, la herida que se ha abierto medioambientalmente es terrible. El foco de Cereixido quedaba extinguido en las últimas horas. Los de Donís y Noceda siguen ahora mismo activos. En la zona ha empezado a llover y han bajado las temperaturas. Los vecinos cuentan además con otro aliado, la UME. Allí trabajan 100 efectivos. Desde que empezó el fuego el pasado viernes, las llamas han llevado allí por delante gran parte de terrenos de la Red Natura, con ellos miles de árboles autóctonos, castaños centenarios en plena reserva de la biosfera. Además del daño en el patrimonio natural, se han producido también importantes pérdidas materiales para los vecinos. Me informaron de que estaba a salvo. As casas que quedaran intactas. Eu despois viñen dunha vez a ver se me deixaban pasar, non sei, polas 3 non me deixaron pasar. Malamente me deixaron salir dele ás 8:10 ou así. Esa liña cando vin, pois estaba empezando a arder. É que non tiñan auga. Eu cando viñen eu estaba ardendo este, e subí aí pola ventana ese, e aí... E canto tempo durou o incendio? Levoulle unhas 3 ou 4 horas. Sobre a 9:30 ou 10 da noite. Ordenamos de sacar todo, de vaciar o pueblo, visto que xa non se podía facer nada, sacámoslo e marchamos e nada máis. Subimos despois, así que xa estaba todo medio con ruínas, case esa casa. Por 5 minutos máis tarde que chegara a carroceta que non se podían meter co lume, que ardía. Pero bueno, fixeronno ben, metéronse polo lume e salvaron. Esta, la blanca de aquí, estuvo tamén a punto de arder. O pueblo non estaba de broma onte. Tiño que apagar aí. Sí, porque... non se apagou, xa non tuve que deixar arder. Cerca de 1000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han ayudado a combatir las llamas en la comunidad en estos últimos 3 días. Son especialistas en catástrofes de este tipo. Están habituadas a condiciones extremas como las enormes columnas de fuego que van a ver. Son pocos los que se atreven a meterse en este infierno. ¿Queda alguien allá abajo? Las linternas de sus cascos les alumbran entre la gran masa de humo. Sube, sube. Se paran a pocos metros de las inmensas llamas y luchan contra ellas. El tronco, ay. 900 militares han viajado hasta Galicia para salvar del fuego las casas de los demás. Las llamas les acorralan por tierra y aire. Hay que tener cuidado que no nos caiga encima, ¿eh? Trabajan sin descanso y hacen turnos de casi 24 horas. Echa agua, baja, baja. Un gran esfuerzo que poco a poco tiene su recompensa. Ahí estamos. En Asneves, la triste realidad es que ha ardido un 90% de la localidad. Sus vecinos aún no se lo creen. Esta es la historia de María Hortensia, Marcelino y Patricio. Este último, un joven empresario que llegó a saltarse el cordón policial para salvar su empresa. María Hortensia Gil, gran parte de su propiedad fue pasto de las llamas.
El incendio se llevó también a sus animales. Aí era onde tiñan unhas ovellas, onde guardaba as cousas, onde quitaba os terco abono cando tiña os animales. Un cuartilliño que antigamente era donde, porque antes tiñamos a vaca ali e aquí tiñamos a unha ovella antes e unha cabra. E aquí onde guardaba a liñiña toda para a cociña que tiña aí, que tiña unha cociñiña aí de lereira. Saltou a casa toda. Ventanas, cristales, persianas. Eu nin agua porque ardeu aí a tubería, e nin agua tiña tampouco. A luz entraba por aí, pero ardeu o cable e non teño luz. Pois tiño unha validez dun 65, con cartón na casa. Paja ningunha. Paja ningunha. El unha pensión pequena. Eu non puiden pagar seguros da casa. Ando por aí tirada polas feiras, por donde podo, a vender uns grelos para tirar adiante. Marcelino Rodríguez. Su casa ardió por completo cuando compartía sobremesa con su mujer y sus suegros impedidos. Tiñamos un ciclón de aire e lume encima, pero algo brutal, o sea, polo fondo da finca, todo eso era unha nube de fumo, non sei nin como non asfixiei aí. 2 minutos, non sabemos nin por onde, entraron algo por debaixo das tellas e como a caso ático era todo de madeira e tal, un inferno. Puto inferno. Que faz? Non tes agua, non tes luz, non tes nada, que faz? A unha casa non lle podes ir cunha rama de pino a darlle, tes que ter algo para sofocar ese incendio. Lo primero que hicimos foi sacar as 2 personas prácticamente inválidas de dentro. E dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo con una casa que está ardiendo? Ahí está todo. 20 años en Francia de trabajo, ahí están recuerdos, fotos, anillos, relojes, ropa, ahí está todo dentro de esa casa. Este es un clan organizado, ¿verdad? Que se dividieron en zonas, que estudiaron lo que iba a pasar con el tiempo, sabían que esto iba a ser tremendo. Patricio Durán, copropietario de Forjados Hermanos Durán. Una de las naves de su empresa dedicada a la fabricación de material de construcción quedó arrasada por las llamas. Vino la Guardia Civil y nos mandó desalojar la empresa porque estaba el fuego muy cerca ya. No me dejaron pasar. Por eso yo hasta me salté un cordón policial. Me atreví a entrar en la empresa para ver cómo estaba, encendí las naves y tal, y fue cuando me pilló el fuego todo. Me tuve que meter dentro de un camión, encenderlo con aire acondicionado porque entre el humo, la temperatura que había afuera, era insoportable estar. Y me eché pues 35 minutos dentro del camión. Te da para llorar, sí, porque vistes que corría peligro tu vida. Cada 5 o 6 años pues pasa esto. Pero este año fue bestial por el calor que hacía y el viento. Fue terrible. En ese momento no piensas nada, tienes toda tu vida aquí, la de tus padres, de muchos empleados y la verdad que solo piensas en eso. Una sensación, la verdad, bastante jodida. Si algo nos sobra en las últimas horas en Galicia son malos momentos, personas que salían despavoridas de sus casas, gritos y lo peor, víctimas mortales. En Nigrán, en Chan de Brito, no pueden olvidar lo que les pasó a sus vecinas Maximina y Angelina, de 78 y 86 años, fallecieron cuando un pino cayó sobre la furgoneta en la que viajaban. Los que consiguieron salvarse reconocen hoy su suerte. El incendio se cebó en la zona de Nigrán y Chan de Brito. Fue aquí donde murieron las 2 mujeres dentro de esta furgoneta, pero ha sido aquí también donde se han vivido muchas historias de supervivencia. Casualidades, solidaridad y decisiones que han salvado vidas. Como Belinda, esta pastora alemana que no paró de rascar y ladrar en la puerta de su dueña Ana. Ella, con problemas de movilidad por una operación, estaba dormida dentro de la casa. Se acostó un poquito, tomó una pastilla y ella, la perra, bum, bum, en la puerta. La perra no paró hasta despertarla. Familias que hoy contemplan la huella del fuego, un cambio de viento que evitó que se quemara esta casa. Y al llegar encontramos el coche quemado. Ellos tuvieron que salir en segundos. Tienes algún dinero, escapar con el dinero y fuera de aquí, de casa. Porque por mucho que veamos imágenes, es muy difícil imaginarnos lo que se vivió en estas aldeas. Imagínate este núcleo rodeado de fuego, todo por aquí entrando fuego, eso que era un pequeño bosque ardiendo y echando fuego y escupiendo fuego. Y es el día para pensar en lo que pudo pasar y no pasó. ¿Y el coche está retirado ya? La Xunta planea ya ayudas para quienes perdieron su vivienda en esta ola de incendios. El presidente Feijóo ha desvelado hoy que ya se ha puesto en contacto con la FEGAM para que los alcaldes de cada municipio le transmitan al gobierno gallego si tienen en su territorio algún vecino que haya perdido su vivienda. Desde la madrugada del sábado al domingo hasta la madrugada del domingo al lunes hemos perdido el control durante 12 horas
y por lo tanto, si la gente considera que la política de incendios y la política forestal se debe a esa pérdida de control durante 12 horas, me da la sensación que no estamos hablando de política forestal, estamos hablando de política con minúsculas y partidista como adjetivo. Y especialmente a partir de hoy empezamos la segunda parte, que es la parte de garantizar que ninguna persona en Galicia se quede sin su vivienda habitual. Nos hemos puesto en contacto con la Federación Gallega de Municipios y Provincias y le hemos mandado un mensaje a todos los alcaldes de que si tienen en su ámbito territorial un vecino que ha perdido su vivienda habitual, queremos saberlo, porque esas familias tenemos que recuperar su vivienda. Y esas familias, si tienen un seguro, que sería lo lógico, tenemos que ayudarles a cobrar el seguro y si no lo tienen, tenemos que estudiar una respuesta con dinero público. Ayer era Rajoy quien visitaba Galicia y hoy hemos vivido otro desembarco de políticos. La ministra tejerina Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han visitado las zonas afectadas. Desde el Gobierno se vuelve a cargar contra los incendiarios. Los líderes de la oposición mantienen que la gestión forestal en Galicia no es la adecuada. El Gobierno lo reitera. ¡Sale ahí, tío, por favor! Esto es obra de los terroristas incendiarios. Más de una tercera parte de los incendios de los últimos días se producen en unas horas, los cuales ya son prácticamente imposibles las labores de extinción. Pero en la calle, algunos no están de acuerdo. Así estaba anoche Vigo, protestando contra la gestión medioambiental de la Xunta. También la cuestiona Pablo Iglesias, hoy de visita en Vigo. Desde luego está claro que las cosas se pueden hacer mejor, más recursos y de una política más eficaz por parte de las administraciones. Y Pedro Sánchez, más críticas desde Nigrán. Hemos venido denunciando desde hace ya mucho tiempo la falta de políticas de prevención por parte del Gobierno de España. En medio de la polémica, los investigadores apuntan hacia la intencionalidad de los fuegos. Según ellos, los autores sabían que era el último día de sequía antes de las lluvias. Era su última oportunidad para sembrar el caos. El daño que han hecho, sin ninguna duda, es irreparable. Pero la investigación se encuentra en la primera fase y por el momento no hay rastro de los llamados terroristas incendiarios. Son las 9:27. Como durante las últimas horas seguimos buscando respuestas a esta terrible ola de incendios. ¿Por qué tantos fuegos a la vez? ¿Dónde estuvo el error? Preguntas muy difíciles, supongo, para nuestro invitado de esta noche. Juan Picos, director de la Escuela de Ingenieros Forestales de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Juan, después de décadas trabajando, estudiando el monte gallego, ¿tienes alguna sensación, algún sentimiento especial después de estos últimos 3-4 días que hemos pasado? Bueno, los sentimientos son, por un lado, y sobre todo después de ver testimonios como los que habéis presentado en el programa, pues es sobrecogedor ver hasta qué punto se puede dañar a las personas a través de un incendio forestal, ¿no? Y los grandes daños y el sufrimiento que ello conlleva. La primera respuesta la da el corazón y también incluye dentro de esa respuesta del corazón el agradecimiento a todos los que se han jugado el pellejo, desde el dispositivo oficial, pero incluso también los propios vecinos que entre sí se han ayudado, ¿no? Después hay una respuesta que normalmente sale de las tripas, que es la que intenta buscar una explicación sencilla y rápida para esta locura, ¿no? Y bueno, por la parte que me corresponde, pues estoy intentando afrontar una respuesta un poco más cerebral, ¿no? Un poco más de intentar pues que hoy sea el primer día para evitar la siguiente, porque ya nos ha tocado vivir momentos duros como este y creo que hoy no es el primer día después de los incendios, sino es el primer día para evitar los que vayan a venir. Juan, yo no sé si tú detectas algo diferente a otras ocasiones, que esto en Galicia, por desgracia, ha pasado demasiadas veces. Algo diferente me refiero en que se está hablando de todo a la vez, de que los fuegos empezaron a la vez, de que el monte está sucio, de que hay eucaliptos. Ahora iremos hacia esos temas, pero en primer lugar, ¿tú has detectado en esta ola de incendios algo que te llame especialmente la atención? Bueno, realmente lo que más ha llamado la atención y yo no había visto con esta intensidad anteriormente es el efecto del viento terrible que nos estuvo enviando la señora Ofelia, por llamarla de alguna manera, durante la noche del domingo al lunes, ¿no? Realmente era sorprendente ver cómo a mediados de octubre, a las 2 de la mañana, teníamos 30 grados y 60, 70, 80 kilómetros por hora de aire. Es decir, creo que eso es realmente un
un aspecto que yo desde luego no había presenciado anteriormente. Respecto al resto de los parámetros, el número, la incendio, la reproducción de los mismos, bueno, eso ya es más parecido a otras cosas que hemos visto otras veces, y también hay que tener en cuenta que los incendios acaban siendo exponencialmente, se reproducen exponencialmente, pero incluso por ellos mismos, ¿no? Cuando se apagan fácilmente incendios pequeños, cuando son pocos, cuando ya son muchos pequeños, la cosa empieza a ponerse más dura, pero en cuanto se van haciendo grandes determinados incendios, bueno, pues la situación se crece exponencialmente, ¿no? Incluso los propios incendios son capaces de ir proyectando pavesas, piñas, y bueno, generando incendios por delante de ellos incluso, ¿no? Por eso a veces es difícil distinguir cuáles fueron los incendios originales y cuáles vinieron de propagación, y además como los medios de extinción están tan apurados, muchas veces controlan un incendio, lo dejan medio apagado, tienen que ir corriendo a otro y ese incendio se reaviva con el poco tiempo, ¿no? Con lo cual se da una situación relativamente caótica, bueno, que espero que ahora pues la gente que realmente va a investigar y a que le corresponde esa responsabilidad, pues lo haga y tengamos respuestas. Hasta ese momento, bueno, pues la única explicación que tengo yo es bastante similar a las que hemos sufrido lamentablemente en otros momentos. Juan, nos lo consultan muchísimo, por ejemplo, lo están comentando ahora mismo en la retransmisión en directo que estamos haciendo en Facebook. ¿Es culpa o es determinante la gran masa forestal que tenemos de eucaliptos o esto es uno de los bulos que circulan constantemente? Si hubiese mucha más especie autóctona en Galicia, ¿sucedería esto? Vamos a ver, yo no lo llamaría un bulo y tampoco lo aceptaría al 100%, ¿no? La capacidad de inflamarse, de propagar el incendio o de generar un incendio de unas determinadas características no solo depende de la especie. Normalmente está mucho más relacionado con el tipo de estructura que tiene y el lugar donde esa especie vegeta, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en el caso del eucalipto, es una especie que tiende a propagar, digamos, más paveseo, más pavesas que otros, pero por ejemplo es una especie que tiene menos tendencia a quemarse con un fuego de copas, que le llamamos, por ejemplo, que otras especies como puede ser el pino. E incluso, irónicamente, durante una etapa de su vida, el eucalipto es una planta difícilmente inflamable, sobre todo cuando estamos hablando de los primeros 2, 3, 4 años, por su enorme contenido en agua de las hojas, ¿no? Por lo tanto, intentarlo reducir a una especie, y podría decir eucalipto, podría decir el pino, podría decir otras, al menos para los que trabajamos técnicamente, es demasiado simplista. No importa tanto el qué, como el dónde, el cómo está esa plantación o esa masa forestal gestionada, cuándo, en qué época de la vida estamos y sobre todo también el dónde está plantada, ¿no? Hemos visto en estas imágenes pues arder eucaliptos, pero en la zona de Cervantes pues hemos visto que también ha ardido una masa de castaños y carballos. No siempre arden de la misma manera, pero yo creo que eso es reducir el problema, y todo lo que sea reducir el problema nos evita encontrar puntos en el cual lo podemos resolver. Claro, Juan, entiendo que todo nos lleva otra vez de nuevo al estado en el que está nuestro monte tan amplio, tantísima masa forestal sin cuidar. Evidentemente la Administración tiene una responsabilidad, pero cada particular, ¿cómo están los montes de Galicia, no? Sí, es decir, independientemente que ahora voy a centrarme fundamentalmente en los que están mal, también digamos, no me gusta que en este tipo de conversaciones se obvie a gente que ha estado haciendo un grandísimo trabajo de gestión forestal, comunidades de montes, propietarios forestales, empresas, algunas de las cuales han tenido la mala suerte de tener un monte muy bien cuidado, que se ha tenido que enfrentar a un incendio que ya venía de sus vecinos con una intensidad que ni siquiera los buenos cuidados han sido capaces de resolver, y que me parece casi lo más injusto que ocurre en estos casos, al menos en el área forestal. Sí, por supuesto. Lo que sí que es cierto es que la tendencia de las últimas décadas, porque no estamos hablando ni de un mes ni de una legislatura, estamos hablando de mucho más tiempo, hemos tenido un efecto de despoblación en el medio rural, de pérdida de actividad directamente sobre el territorio, y hablamos de ganadería, hablamos de agricultura y hablamos también de gestión forestal. Lo que pasa es que la gestión forestal, el abandono se percibe más tarde. Uno sabe una granja de vacas que está cerrada al día siguiente prácticamente, pero a lo mejor no se da cuenta que una plantación está abandonada hasta que no han pasado 10 o 15 años, ¿no? Entonces hemos tenido ese efecto, y lo estamos teniendo
en el medio, y no podemos permitir que una de nuestras mayores riquezas, que es la productividad del suelo y del clima, que nos permite generar cosechas de mucho tipo, sea además nuestra principal desgracia. Con lo cual, todo lo que podamos hacer por fomentar y mantener la gestión de esas masas forestales debería ser una prioridad. Pero en algunas áreas, donde miramos las estadísticas y vemos que aumenta la población, nos encontramos una cosa mucho más también complicada, y la hemos vivido. Hay determinados concellos donde la población aumenta, donde vemos que hay población joven, pero realmente lo que estamos teniendo es una población que lo que hace es dormir en ese concello, urbanizarlo a suerte de un área, digamos, de descanso, cuando su actividad se desarrolla en áreas urbanas, ¿no? El sur de Vigo, que lo hemos visto, es una zona donde hemos tenido casas esparcidas y núcleos prácticamente por todas las áreas, casi metidas en el monte, y lo que cuando genera un incendio allí, en esa, nosotros lo llamamos la interfaz urbano-forestal, se pagan las peores situaciones de peligro, como hemos podido ver en este tipo de catástrofes, ¿no? Zonas construidas, lindantes, con zonas que han perdido ya su interés agrario y forestal, porque están ya muy cerca de las ciudades, e incluso urbanización de lo que antes eran pistas forestales, que acaban urbanizándose y acaban siendo zonas donde hay que evacuar a 500 o 600 personas por un único punto de salida, ¿no? Creo que son dos problemas distintos, pero que acaban teniendo consecuencias muy graves cuando tenemos las circunstancias que se han dado este fin de semana. Es un problema multicausal. Gracias, Juan. Esta problemática tiene un largo recorrido, tendríamos un enorme debate, pero gracias por acercarnos estos puntos clave desde tu experiencia esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Son las 9:36, información del tiempo tan importante siempre, pero estos días he de decir que aún más. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues traemos buenas noticias porque ahora mismo en Galicia está lloviendo gracias al frente que vamos a ver a continuación en la imagen del satélite. Es un frente que llega desde el Océano Atlántico, es un frente que ahora mismo tenemos sobre nuestra comunidad, bastante activo porque está dejando lluvias por momentos de carácter intenso. Fíjense en esta imagen del radar, hacía mucho tiempo que no veíamos una imagen como esta. Ahora mismo está lloviendo con bastante intensidad en algunos puntos en las provincias atlánticas, pero con el paso de las horas el frente también va a llegar a las provincias de Lugo y de Ourense, así que durante las próximas horas agua para toda la comunidad, es una muy buena noticia. ¿Qué va a ocurrir mañana? Pues después del paso del frente, Galicia, como siempre suele ocurrir, va a notar los efectos del aire frío que llega detrás de ese frente, que tendremos en las capas altas de la atmósfera y que siempre es fuente de inestabilidad atmosférica. Mañana una jornada de cielos bastante cubiertos, sin descartar que podamos ver en algún momento el cielo un poco despejado, pero será una jornada de chaparrones, de chubascos, lluvia de carácter intermitente que va a caer por la mañana y por la tarde en cualquier punto de Galicia. Por la mañana lo hará sobre todo en las provincias atlánticas y por la tarde la lluvia intermitente se trasladará más bien a las provincias de Lugo y de Ourense. Temperaturas que mañana también descienden, recuperamos valores propios para la época del año, máximas que, como están viendo, en algunos puntos ya descienden por debajo de los 20 grados. Como mucho, el termómetro mañana subirá hasta los 22 grados. El que está atravesando ahora mismo Galicia no será el único frente que esperamos esta semana, llegarán dos más, así que hoy en Historias del Tiempo dedicamos nuestro capítulo a los frentes. Galicia recupera por fin ese fenómeno meteorológico que es símbolo de esta tierra y que el paisaje demanda con urgencia después de unos meses tan secos y de la reciente ola de incendios. Hablamos de la lluvia, por supuesto. Esta semana nuestra comunidad será parada de un tren de borrascas que cruzará el Atlántico del oeste hacia el este. Todo ello gracias al cambio en la dinámica atmosférica, ya que el anticiclón se ha retirado, ya veremos cuánto tiempo, hacia el sur. Durante los próximos días, tal y como muestra la imagen del satélite, los frentes asociados a las borrascas llegarán hasta Galicia, para dejar precipitaciones en las 4 provincias. La palabra frente es un término que la meteorología ha tomado prestado del lenguaje militar. En la Primera Guerra Mundial, los países europeos dejaron de colaborar en materia de tecnología y ciencia en general y en meteorología en concreto. Así que cada potencia se esforzó al máximo por separado para tratar de mejorar sus propios sistemas de predicción.
En los años 20 fueron especialmente destacadas las aportaciones realizadas por Noruega y su famosa escuela de Bergen. Los científicos que trabajaron en ella están considerados como los padres fundadores de la meteorología moderna. El creador de la escuela, Wilhelm Hernes, y su hijo Jacob comenzaron a teorizar sobre conceptos que hoy son muy básicos, como masas de aire y frentes. Como toda idea nueva, había que bautizarla, y esos investigadores noruegos usaron la palabra frente porque la forma alargada de la estructura atmosférica les recordaba mucho a las posiciones de las tropas más avanzadas que lucharan durante la Gran Guerra. Una de las principales propuestas de esta familia de meteorólogos fue la idea de frente polar, una línea que divide el aire frío procedente desde latitudes polares y el cálido que llega desde el Ecuador. Esos frentes pueden ser cálidos o fríos. El próximo frente será frío y llegará a Galicia este jueves, dejando lluvias generalizadas que incluso caerán con cierta intensidad, sobre todo por la tarde y por la noche. Sentencia definitiva. El Pleno del Tribunal Constitucional ha considerado nula la ley del referéndum catalán. Aunque ya había sido suspendida cautelarmente, ahora es privada de cualquier legitimidad por el alto tribunal y por unanimidad. Aseguran que esa norma invadía competencias estatales y vulneraba varios principios constitucionales como la soberanía nacional o la unidad de la nación española. Mientras tanto, esta mañana un grupo de 400 Mossos de Escuadra recibía entre aplausos al mayor trapero en la puerta del complejo central de la Policía Autonómica en Sabadell. Una ovación que los propios Mossos han grabado, como ven, y difundido en las redes sociales. Trapero volvía tras quedar en libertad. La jueza Lamela solo le impuso medidas cautelares retirándole el pasaporte al no poder vincularlo de momento con el asedio a los agentes de la Guardia Civil en la Consellería de Economía el 20 de septiembre. Pero ahora la Fiscalía pide ampliar la investigación al mayor de los Mossos por sedición hasta el 1 de octubre. Mientras tanto, en Reus, esta mañana la Guardia Civil entraba en la sede del 112 catalán. Buscan las grabaciones de las conversaciones de la Policía Autonómica de ese día de votación. Los que sí han entrado en prisión son los conocidos como los Jordis. Los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, pasaban ayer su primera noche en Soto del Real. Se les considera los activos líderes de una estrategia que busca llevar a Cataluña a la independencia fuera de los cauces legales. Sonríe un momento. Sonrisa de Sánchez para la foto y gesto serio de Cuixart a 3 horas de recibir el auto de prisión que los señala como los principales convocantes de esta movilización. La del 20 de septiembre, que dejó encerrada a la comitiva judicial que registraba la sede de Economía. Una y otra vez, la juez insiste en su auto en que no llamaron a una concentración pacífica, sino a impedir que la Guardia Civil y la comitiva cumplieran la ley y las órdenes judiciales. De hecho, relata el auto, les impidieron abandonar los edificios sitiados y retenidos contra su voluntad. El relato empieza a las 8:20 de la mañana. En un grupo de WhatsApp de Òmnium llega este mensaje: concentraciones ahora mismo para parar a la Guardia Civil. Así estaba la sede de Economía a media mañana. Ahí estaban los Jordis, que según el auto se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a sus miembros. Hasta 5 veces intentaron negociar con los agentes, pero dice la juez que siempre plantearon lo que a ellos les convenía. Ya era de noche cuando los vimos subidos a los coches oficiales, pidiendo que nadie se fuera a casa. A las 22:36, otro WhatsApp para aclarar que este cordón de voluntarios no era para facilitar la salida de la Guardia Civil, a pesar de lo que habían dicho algunos medios. Y todo, dice la juez, dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados en ejecución de la hoja de ruta diseñada para obtener la independencia de Cataluña. Sus llamamientos siguieron de cara al 1 de octubre, dice la juez, que considera que reincidieron y que pueden volver a hacerlo. Nada que ver con su lectura los mismos días de la actuación de Trapero. Acepta su testimonio, que coincide con el de los guardias civiles. Trapero dijo que envió agentes cuando se lo solicitaron, que abrió pasillos para que saliera la comitiva, aunque luego no se usaron, y que los Mossos actuaron. Carmen Lamela
Acepta que su vinculación con los hechos del 20 de noviembre no está bastante perfilada, pero le sigue investigando, fundamentalmente por su papel en la estrategia soberanista. Que los Jordis tienen una gran capacidad para movilizar a miles de personas es innegable, pero lo cierto es que nada de lo que pasa a su alrededor es espontáneo. Ambos líderes esperaban su detención. Estos son los vídeos que dejaban grabados para sus seguidores. Si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit limitar la meva llibertat. Lo habíamos visto en alguna película, esto es la realidad. Mensaje previo de despedida, juicio previo sobre la orden de la jueza. És un acte que no respon a cap principi de justícia. Todo un alarde propagandístico, ni un cabo sin atar. Ambas marcas de la casa de los líderes de Òmnium y ANC. Los Jordis, como se les conoce a estas alturas del proceso, en el que sus respectivas asociaciones culturales se han convertido en la fuerza de choque del movimiento político por la independencia. Que encara que els líders o els representants d'alguna de les entitats del sobiranisme estiguem privats de llibertat, seguiu treballant de manera organitzada. En aquesta mobilització permanent. Su palabra es ley para ese ejército civil que de forma, eso sí, pacífica ha tomado la calle diada tras diada para la gente que votó el 9N, la que protestó tras el 1O. Los Jordis mandan en la calle e influyen además en los despachos. No vull tornar-ho a discutir. Aquí en este círculo íntimo con Junqueras, aquí con Junqueras camino a una cita con sindicatos. La simbiosis parece total. Y así, incrustados ya en la cúpula del proceso, aún con los Jordis en la cárcel, ANC y Òmnium siguen adelante. Anoche, cacerolada. Hoy, este vídeo denuncia con más o menos medios, su terreno es la calle y la propaganda. Y suma y sigue en la fuga de empresas de Cataluña ante una eventual declaración unilateral de independencia. Hoy, dos más han hecho las maletas. Es el caso de la emblemática administración de lotería La Bruixa d'Or, radicada en Sort, en Lleida, es la que más factura de toda España. Casi todos sus ingresos se deben a las ventas por Internet. Ahora su sede social va a estar en Navarra y va a pagar sus impuestos en Madrid. Al éxodo se ha sumado también Pastas Gallo. La alimentaria, fundada en Rubí hace 71 años, se traslada a Córdoba, donde tiene una fábrica. Por su parte, SEAT, que tenía pensado anunciar hoy el nombre de un nuevo modelo, ha decidido suspender cualquier acto de promoción. Ha trascendido además que Segurcaixa cancela sus pólizas con la Generalitat y el Parlamento. La aseguradora justifica la decisión por la agravación del riesgo derivado de la situación política. Aquí en Galicia, actos vandálicos de madrugada en Santiago. La Policía Nacional busca ya al autor o autores del lanzamiento de un artefacto explosivo contra la residencia del presidente de la Xunta en Montepío. Un artefacto que apenas causó daños en las instalaciones, ya que fue arrojado contra el muro. Poco después, creen las fuerzas del orden que esa persona se habría desplazado al centro de la ciudad y allí había provocado daños en 3 cajeros, en Santiago de Chile, en Arrosa y en San Pedro de Mezonzo. No ha habido reivindicaciones y por el momento tampoco se relacionan con la manifestación antiincendios que tenía lugar horas antes en la ciudad. Martín Noriega, el alcalde de Santiago, ya ha hablado con Núñez Feijóo para trasladarle su repulsa ante lo sucedido. No se ha cumplido ni una semana del accidente del Eurofighter en Albacete que le costaba la vida a un piloto del ejército, a Borja Ibar, cuando tenemos que lamentar otra víctima. Otro piloto, en este caso de un F-18 del Ejército del Aire, ha muerto cerca de la base de Torrejón de Ardoz al estrellarse la nave en la que viajaba. Estaba realizando la maniobra de despegue. El aparato habría perdido potencia. El fallecido es el teniente Fernando Pérez, de 26 años, Cruz al Mérito Aeronáutico como número 1 de su promoción. Sumaba más de 700 horas de vuelo. Carlos Vázquez Padín, de Converxencia 21, es el nuevo alcalde de la localidad pontevedresa de Tui. Prosperaba así la moción de censura presentada contra el gobierno local cuatripartito liderado por Enrique Cabaleiro.
Pleno muy bronco en el que los 9 concejales que suman el PP, Alternativa Popular de Tui, Ciudadanos de Tui y Converxencia 21 han dado su visto bueno al texto, una decisión que justifican por lo que definen como carencia de capacidad negociadora del gobierno local. Lo más curioso es que el partido del nuevo alcalde solo tiene 2 concejales. Vázquez Padín ha sido proclamado alcalde entre los gritos de traidor o no te queremos. 14 años de prisión para los agresores del párroco de Santa Rita en Vigo. Son 4 años por delito de robo con violencia y otros 10 por un delito de lesiones. Ambos habrían asaltado al cura para robarle. Uno de ellos le inmovilizó y el otro se hizo con las llaves de la caja de la parroquia de la que robaron 700 euros. El sacerdote se resistió y en ese momento le dieron una paliza que le dejó graves secuelas. Tendrán además que indemnizarle con más de 400.000 euros. El Parlamento gallego debatirá una ley de custodia compartida. La propuesta, que llegaba a la Cámara a través de una iniciativa legislativa popular, cuenta con el apoyo de PP y PSOE. Quieren que esa figura, la de custodia compartida, sea la primera opción en caso de separación de una pareja con hijos. País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña ya cuentan con este tipo de legislación. Esta es la muestra de la participación de la fragata Álvaro de Bazán con base en Ferrol en el mayor ejercicio de defensa antimisiles, unas maniobras en las que ha participado junto a la Armada de 8 países en aguas escocesas. Ejercicios, dicen, para mejorar la coordinación entre aliados para contribuir a ese sistema de defensa contra misiles de la OTAN. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche, nosotros nos vamos ya, no sin antes repasar, por supuesto, la última hora de la ola de incendios que a estas horas, y gracias también a la lluvia, está remitiendo en Galicia. De los más de 270 fuegos que la Xunta calcula que se han registrado en los últimos días, siguen ardiendo a estas horas 43. 19 de ellos ya bajo control, otros 8 estabilizados y los que todavía preocupan, esos 16 que están activos. La mayoría de ellos en la provincia de Ourense. Allí llegarán también en las próximas horas las precipitaciones que se esperan de forma continua hasta el fin de semana. 3 frentes consecutivos que confiamos, al cierre de pondrán el cierre a esta ola de incendios. Aún sin cifras, el Gobierno de Galicia asegura que se han quemado más hectáreas en las últimas horas que en todo 2017. Eso supone que en apenas 3 días se han calcinado como mínimo más de 11.000 hectáreas. Más que contar mañana a partir de las 9, quedan informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias por estar ahí.